¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta aquí en el espacio de entrevistas Quito TV. La presencia en este estudio de Eduardo del Pozo, él es vicealcalde de Quito y vamos a hablar precisamente de Quito y un poco también de la coyuntura política actual. Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí presente y un saludo a todos los que nos acompañan. Bueno, ¿cómo está Quito en el 2017? ¿Cómo le ve usted? ¿Es una ciudad inmanejable, incontrolable? ¿Falta liderazgo? ¿Qué está pasando con Quito? Bueno, Quito definitivamente es la capital de los ecuatorianos, es una metrópoli bastante grande, tenemos cerca de 3 millones de habitantes, que sigue creciendo, que sigue expandiéndose, que tiene algunos fenómenos de migración interna, producto de los grandes catástrofes que ha tenido nuestro país y las crisis económicas. Del campo la gente migra a las ciudades y creo que es indispensable que la ciudad empiece también a tomar ya cartas en el asunto sobre definitivamente una programación, una planificación a largo plazo con respecto a este crecimiento que se tiene que tener en la capital de la República. Nosotros de aquí a corto plazo seremos la ciudad más poblada del Ecuador, hoy por hoy es Guayaquil, pero sin duda alguna Quito tiene ese gran reto de convertirse ya y tener la planificación para ser la primera ciudad poblada del Ecuador. Y tiene grandes retos y grandes dificultades y que requieren gran liderazgo. Lamentablemente nosotros como concejales, y en mi caso de vicealcalde, podría parecer que yo tengo competencia en el tema administrativo, no es así. Yo soy un concejal que tiene la competencia efectivamente de legislar y fiscalizar. La designación que ha hecho el Consejo como vicealcalde respondió justamente a una mayoría, a confianza de la gran mayoría de concejales, para ser quien eventualmente reemplace al alcalde cuando éste estuviera ausente. Y eso, la verdad es que yo lo he tomado con mucha alegría, con mucha tranquilidad, con mucha responsabilidad también. Y he reemplazado al alcalde cuando Mauricio ha salido del país, ha salido de la ciudad, ha tenido algún tema en particular. Y lo he hecho con toda la tranquilidad y la celeridad del caso para solventar aquellos problemas que se van presentando en la cotidianidad de una ciudad, como lo es Quito, que tiene grandes inconvenientes y grandes retos. Ahora, frente a tu pregunta de cómo está la ciudad en estos instantes, mira, yo creo que estamos próximos a un año electoral también. Estamos en un momento en el que las situaciones al interior del Consejo Metropolitano son complejas y hay grandes retos por avanzar, ¿no? ¿Existe mucho cálculo también político? Puede ser que exista. Mira, yo creo que como nunca el Consejo Metropolitano ha tenido una división en esta administración muy marcada, puesto que ha tenido un bloque mayoritario en términos de números del partido oficialista a nivel nacional. Son 9 concejales, Son 9 concejales, fueron 11, tuvieron algunas bajas, ahora son 9. Pero no tienen mayoría también por sí solos. Tampoco no tienen mayoría por sí solos. Existen muchos concejales independientes, son 5 o 6 concejales independientes, hay, si no me equivoco, 4 del Movimiento Vive, 1 de Suma y soy 1 de Creo. Entonces, ha tenido que primordiar el diálogo, la conversación para poder llegar a acuerdos necesarios que permitan dar paso a algunas soluciones desde el Consejo Metropolitano para emitir ordenanzas, que son muy aparte del tema administrativo, que eso corresponde directamente al alcalde y a su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que nos compete a nosotros como concejales, por ejemplo, yo tengo presentada un proyecto normativo con respecto a uno de los grandes problemas que tiene la ciudad, por ejemplo, que es la contaminación del transporte público en Quito. Nosotros salimos a la calle y vemos con mucha preocupación cómo los buses emiten una cantidad de gases que contaminan y que se impregnan a todos los ciudadanos que transitamos a diario por las calles de nuestra ciudad. Y que no sabemos cómo pasaron y hacemos justamente esta pregunta, ¿no? Decimos, oye, pero si este bus está contaminando tanto, ¿cómo es efectivamente que pasó la revisión técnica vehicular? O pasan la revisión técnica y cuando salen vuelven a calibrar los defectos. Hemos encontrado justamente este inconveniente y lo reconocen los mismos señores transportistas y dicen que algunos, no todos, salen después de la revisión técnica vehicular
vuelven a acomodar sus motores Maestro, debe poniendo cómo estaba. Exacto, que previamente fueron acomodadas en una mecánica de confianza, creando un catalizador o acomodando el tema de la combustión, los motores, la potencia, y pasan la revisión técnica vehicular. Entonces, este proyecto normativo, que en esta semana se trata en primer debate en el Consejo Metropolitano, justamente pretende resguardar la calidad del aire de la ciudad de Quito. Y lo que estamos promoviendo son dos cosas, claramente. Primero, evitar la viveza criolla que tú bien citas y que todos los quiteños somos conscientes. Esta viveza criolla de que antes de que vayan a la revisión técnica vehicular pasen por un control aleatorio, ¿no es cierto? Pasen por una mecánica, acomoden su motor, pasen la revisión técnica vehicular y sigan contaminando. Ahora vamos a exigir con el proyecto normativo que estos catalizadores que antes estaban alquilando sean marcados, sean registrados, de suerte que ya no puedan estarse alquilando y prestando y cambiando, que tengan el grabado, el número de su placa, el número del motor, del chasis, del vehículo, con lo que vamos a evitar, rutina, ¿no? Y paralelamente, ¿no es cierto?, los controles aleatorios que ya existen en norma y que se los hace, tienen un gran inconveniente el día de hoy. Vamos a la calle, cogemos al vehículo, al bus que está contaminando, hacemos la medición, sobrepasan los límites de opacidad permitidos por la norma, sobrepasan el 50% que permite la norma y no podemos sancionarlo. Lo que dice la norma en este instante es que le damos el plazo de 10 días para que vaya otra vez a la revisión técnica vehicular a pasar la revisión. Y claro, cuando sucede aquello, van y otra vez van donde su mecánico de confianza, en el catalizador, y es un círculo vicioso. Tanto más cuanto que el año pasado más del 50% de los automotores de transporte público revisados incumplían la norma. Y cuando presenté el proyecto normativo en la comisión y nos pusimos directamente a encabezar los controles aleatorios con la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Secretaría de Ambiente, nos encontramos con que justamente de 36, mira lo alarmante que era, de 36 que revisamos en un día, 29 incumplían con la norma. Entonces, esto definitivamente causa una alarma importante y hace que nosotros tengamos la obligación que como vicealcalde, como concejal y como ciudadano inclusive, tener que presentar soluciones a este tipo de inconvenientes que no solo afectan la imagen de la ciudad, sino que también nos afectan no solo en los dolor, no solo en lo que percibimos, sino incluso en la salud de los ecuatorianos y de los quiteños. Y eso es algo que definitivamente no podemos dar paso. Y que yo he exigido en los debates cuando tratábamos del tema de la tarifa del pasaje, por ejemplo, y yo lo dije, nosotros tenemos que, antes de aprobar o cuando vayamos a discutir, por lo menos tenemos que hacerlo de la mano de algunas ordenanzas, de algunos planes macro que tiendan a mejorar la calidad de la prestación del servicio del transporte público en la ciudad. Una de aquellas era justamente el tema de la calidad del aire, con la ordenanza reformatoria a la 213, que es la que estoy proponiendo y que va definitivamente a mejorar los índices de calidad de aire en el transporte público en la ciudad de Quito. Otro tema que dije es indispensable en relación a esto, justamente tiene que ver con el sistema integrado de recaudo, dar un paso hacia la modernidad de lo que es todo el sistema de transportación en el Distrito Metropolitano de Quito y permitir que tecnologías como la de un solo pasaje, una tarifa plana, y permitir como que exista una sola tarjeta con la que tú vas a la ecovía, pagas la ecovía directamente con la tarjeta sin tener que depositar un solo dólar, un solo sueldo, nada, sino que se debita automáticamente de la tarjetita que tú tienes, con la que también puedes acercarte a la bicicleta, con la que también puedes acercarte al trolebús, con la que también vas a poder pagar el metro de Quito y los buses que van a alimentar al metro de Quito. Entonces, este sistema integrado de recaudo, que es una ordenanza que ya ha sido aprobada, menos mal, y que tiene que avanzar con el proceso de contratación, es algo clave que tiene que tener Quito para mejorar cualitativa y cuantitativamente la calidad del servicio en el Distrito Metropolitano de Quito. Cuando tú hablaste al principio de la entrevista sobre una planificación a largo plazo, habría que encontrar también los elementos que permitan blindar esa planificación a largo plazo. Y esto lo digo porque la ciudad de Quito
Lastimosamente, desde mediados del siglo pasado, año 1940-1941, desde el plan de James Odriozola, que era un plan fantástico, cada vez que han venido renovándose los gobiernos locales, se han venido dando de baja los proyectos y las planificaciones que responden a estudios, a experiencias y a proyecciones. Lastimosamente se las da de baja y seguramente en el 2019, si es que existe una planificación que dejan ustedes, se la dará de baja por el nuevo gobierno municipal. Habría que encontrar los mecanismos de blindar, qué sé yo, 15, 20 años la planificación territorial, ¿no? Mira, yo tengo el criterio de que la ciudad y el municipio es una institución. La ciudad es una metrópoli inmensa que no puede reinventarse cada 4 años. O sea, nosotros tenemos que pensar a largo plazo la ciudad de Quito. Y mira tú, el gran proyecto emblemático que se está construyendo en la ciudad de Quito fue concebida hace más de 20 años atrás, cuando fue alcalde Álvaro Pérez y planificó 40 años de la ciudad de Quito. Evidentemente esa planificación ha surgido y ha tenido unas modificaciones inmensas, pero desde aquel entonces ya se pensó por lo menos en un metro para Quito. Que es parte del sistema, lo trató no es la solución tampoco. 3 alcaldes lo han tratado, no se va a entregar en esta administración, se lo va a entregar en la siguiente. Entonces, mira tú cómo un proyecto tan emblemático como el Metro de Quito tiene un gran trayecto, una gran planificación para poder ser impulsada dentro de lo que es Quito. Y mira, hemos tenido grandes discusiones entre algunos concejales, dentro de las comisiones y dentro del Consejo Metropolitano, y hay temas de planificación con los que todos estamos de acuerdo. Como por ejemplo el tema de generar centralidades alrededor de las estaciones del Metro de Quito, ¿no? Que permitan hacer que la ciudad no se siga expandiendo y creciendo hacia los valles de Calderón, de Tumbaco, el Valle de los Chillos, Cumbayá, Zambisa, sino que se vayan consolidando en algunas centralidades alrededor del sistema metropolitano de transporte público que tenga como eje central al metro. Eso es un tema que pocos podrán discrepar, porque esa es la lógica, ¿no? Hacia allá tenemos que ir y hacia allá tenemos que caminar. Y más allá de que, por ejemplo, lo que estoy manifestando no está en normativa, porque no ha llegado al proyecto, a la comisión y tampoco al consejo, y eso requiere del amparo técnico de especialistas de la Secretaría de Territorio para poderlo impulsar. Pero hacia allá tenemos que ir definitivamente. No es un tema que no se puede quedar aislado. Y claro, eso viene de la mano también en pensar que la ciudad tiene que irse concentrando para optimizar los servicios que ya tenemos en aquellos sectores, ¿no es cierto? Como agua potable, alcantarillado, movilidad, esta gran inversión del Metro de Quito, $2.500 millones aproximadamente, si no es más. Entonces tenemos que todos tratar de ir empujando hacia ese sector, hacia esa lógica. Tampoco creo que exista dentro de los actores políticos que actualmente estamos y los que entendemos un poco, ya estamos empapados un poco del tema de ciudad, tampoco creo que podemos discutir respecto de empujar la ciudad hacia una movilidad sostenible, hacia empujar métodos alternativos de transporte que no sean necesariamente los vehículos privados, y tratar de dar un cambio conceptual al tema de la movilidad, para que todos tratemos de ir migrando, por ejemplo, del uso del transporte privado hacia el transporte público. Pero eso se da siempre y cuando, y lo digo como un usuario de ambos servicios, tengo un vehículo privado y también eventualmente uso el transporte público. Y me doy cuenta de las incomodidades que existen en el transporte público. Y claro, para que una persona que está constantemente en un vehículo privado pueda migrar hacia el transporte público, necesita ofrecerle algo mejor. Tienes que ofrecerle calidad y seguridad, velocidad. Entonces, para que aquello suceda hay que trabajar arduamente. Porque hoy por hoy, por ejemplo, pese a esfuerzos que se han dado, que hay que reconocer, cuando hay aciertos hay que hacerlo. Yo creo que el tema, por ejemplo, de los biarticulados, más allá de algunos temas que se pueda discutir, pero creo que ha sido un acierto en términos de la ciudad. Han ayudado a descongestionar en horas pico la cantidad de personas por metro cuadrado dentro de las unidades. Pero no es suficiente. Todavía hay que seguir haciendo esfuerzos importantísimos en ese tema. Y hay que promover, por ejemplo, el uso
de la bicicleta, por ejemplo, con la ampliación de ciclovías, tratando de generar dentro de la ciudad un espacio en donde todos podamos convivir, donde todos nos sintamos parte de la ciudad, donde tratemos de respetarnos mutuamente entre todos quienes coexistimos dentro de la ciudad, dentro de la urbe. Y eso es parte de la responsabilidad de la municipalidad que hay que impulsar con mucha mayor fuerza. ¿Cómo se está dando la relación con el nuevo gobierno, con este gobierno de ahora Lenín Moreno y el gobierno local? ¿Existe más diálogo? ¿Existe una mayor comunicación? ¿Existe un mejor manejo en el tema del desembolso de los recursos que los capta el gobierno, pero que le pertenecen a la ciudad por distintas leyes? ¿Cómo se ha venido dando esto? Y en etapa y a puertas también de una consulta popular que se viene. Mira, yo pues, pertenezco al movimiento Creo, soy el único concejal dentro del Distrito Metropolitano que pertenece a Creo. Yo soy, claro, ahora también soy presidente provincial del movimiento, y nosotros hemos analizado, nuestra visión clara del país es justamente velar porque se genere la seguridad política, jurídica y económica para que exista empleo en el país. Esa es la mayor problemática que tenemos, porque existe una inmensa cantidad de ecuatorianos que no tienen acceso al trabajo y que no pueden llegar a sus casas con el pan diario para dar de comer a sus hijos. Y eso es un grave problema que tenemos, no solo en la ciudad, no solo en Quito, sino en el país entero. Y hoy con la consulta popular nosotros creemos que se está dando un paso importante en temas de institucionalidad democrática en el país y que eso va a permitir justamente apalancar hasta cierto punto una tranquilidad jurídica y una tranquilidad política en el país que tiene que venir de la mano con políticas económicas que permitan el crecimiento y la inversión del sector público y privado en el país para sacar adelante el Ecuador. En ese sentido, nosotros estamos apoyando la consulta popular porque creemos, por ejemplo, yo personalmente creo que hay 3 preguntas que son indiscutibles y básicas, sin las cuales el país, Ecuador, como un país democrático, no puede continuar. No podemos continuar si es que existe reelección indefinida, por ejemplo. Ese es un principio básico de la democracia, sin el cual nosotros no podemos tener una tranquilidad de sentir que en el Ecuador puede haber equilibrio de poderes, un balance entre funciones, y que lamentablemente lo vivimos durante los últimos 10 años. Y que nosotros como oposición pensábamos que iba a continuar en esa misma línea. Ventajosamente, el nuevo presidente tiene esta propuesta de consulta popular que el movimiento Creo, Guillermo Lasso y todos quienes lo apoyamos, presentamos en la campaña pasada y dijimos, la vía para descorreizar al Ecuador es una consulta popular. Ese es uno de los temas claves, ¿no? Ese es uno de los temas claves. Otro de los temas claves, indiscutibles también, es el Consejo de Participación Ciudadana, porque es quien nombra, y a pesar de ser Consejo de Participación Ciudadana y control social, de social y de ciudadano no tiene absolutamente nada. Ni de control. ¿No? Porque lo que han hecho es integrarlo de personas totalmente afines de un solo partido político, Alianza País. Es evidente, tan familiares, amigos, primos, de todos, hasta asambleístas de Alianza País, o de ministros, o han sido funcionarios del mismo régimen. Y claro, evidentemente tienen una tendencia y apoyan, y claro, hemos visto inclusive que han puesto funcionarios que han tenido 100% en puntuación y hoy están escondidos en Miami. Me refiero al señor Poli. Entonces, frente a aquello, viene la pregunta, ¿apoyamos o no apoyamos que los manden a la casa a esos señores? Apoyamos, pues por supuesto, porque han hecho un trabajo bastante, que han dejado mucho que desear por lo menos, y que definitivamente ha sido también algo que ha estado dañando los principios de la democracia y el equilibrio de funciones. En ese sentido apoyamos, pero no nos casamos tampoco, porque se va a crear también un consejo de transición aprobado por la Asamblea Nacional que será escogido por quien tenga mayoría en la Asamblea Nacional, que también es Alianza País. Entonces corremos un riesgo de pasar de un Consejo de Participación Ciudadana de correístas a un Consejo de Participación Ciudadana leninista. Entonces, por eso es que apoyamos, pero no nos casamos, porque vamos a estar pendientes de que pongan a personas y gente prueba en esos lugares, o así lo pelearemos por lo menos, para que tratar de avanzar en términos democráticos en el país. Tercer tema importante. Y un tercer tema clave, sin el cual
el país no puede continuar, es el tema de la eliminación de la ley de plusvalía. Mira, cuando anunciaron, cuando hubo solamente la intención de poner este proyecto a la Asamblea Nacional, el pueblo ecuatoriano, mucha gente salió a las calles porque no estaba de acuerdo con la implementación de esta ley, ¿no? Y también de la ley de ley de herencias. Entonces, después las dividieron y ambas las pasaron, y ambas ahora son parte de la normativa ecuatoriana, ¿no? Pese a las quejas ciudadanas, y que luego de su aprobación hemos tenido una disminución importantísima en términos de la inversión del sector inmobiliario, y también una disminución de intención de los ciudadanos comunes y corrientes, de las personas que nos están viendo, de invertir y poner sus ahorros de toda su vida y de toda su familia en compra de un bien que te da seguridad, que te permite tener ahorros a través de ese bien y que te permitiría, desde la lógica ciudadana común y corriente, cuando tú inviertes en una casita, lo que esperas es que vaya aumentando su valor, pues, no que disminuya. Y eso es lo que está ocasionando esta ley nefasta. Lo que ocasiona es una disminución de la intención de los ciudadanos de querer comprar, ¿no? Y también una disminución, por lo tanto, de los inversionistas de poner sus recursos en nuevos proyectos inmobiliarios. Es así que, por ejemplo, en el municipio ha habido este año una disminución de aprobación de planos, de presentación de aprobación de planos, de al menos un 50%, lo que no solo determina menores recursos para la municipalidad, que ya per se es malo, pero determina una suspensión en materia macroeconómica en el país, porque el sector de la construcción, sin duda alguna, es uno de los ejes centrales de la economía del Ecuador. Porque alrededor del sector inmobiliario, alrededor de un proyecto, existe un sinnúmero de grupos, de actores, desde albañiles, desde madereros, desde cerrajeros, cementeras, constructores, inversionistas inmobiliarios. Bueno, todo lo que lleva atrás de un proyecto inmobiliario hace que gire la economía, que tenga circulante y que evidentemente la plata circule dentro de la economía. Entonces, si es que nosotros continuamos con esta nefasta ley, difícilmente el Ecuador podrá guiarse en la vía del crecimiento económico y continuaremos en la crisis. Entonces, sin duda alguna, estas tres preguntas, por no abordar las otras, son los ejes centrales por los cuales como movimiento creo y como ciudadano yo digo vamos a votar sí, e incluso vamos a salir cuando entremos en el momento adecuado a las calles a manifestar el apoyo del sí para que estos ejes centrales y principios democráticos y económicos puedan avanzar. Eduardo, se nos ha acabado el tiempo, pero vas a seguir siendo invitado constante porque precisamente hay muchos temas que hablar de la ciudad, temas coyunturales de la política nacional, y siempre es importante ahondar un poco en cada uno de ellos. Así que gracias por haber estado aquí y bueno, nos veremos muy pronto. Encantadísimo, siempre a las órdenes. Aquí estaremos pues para conversar contigo y transmitir todos nuestros pensamientos a quienes nos acompañen. Amigos, ha sido el vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, quien incluso el año pasado tuvo una orden de prisión que nunca se ejecutó, que no sabemos qué. Fue algo en contra de la libertad de expresión que tú lo hiciste, ¿no? Así es, yo tuve un juicio por defender un principio, de Hubo una libertad de sentencia, expresión. ¿estuviste dispuesto a ir a la cárcel? Expresidente de la República me siguió un juicio, me ganó todas las instancias. Yo dije que incluso que estaba dispuesto a cumplir esa sentencia. Sin embargo, nunca ordenaron a la justicia ecuatoriana, que ya hemos visto cómo se ha manejado, nunca ordenaron la emisión de la boleta de prisión, pues, y efectivamente aquí estoy, nunca he salido de la ciudad, nunca he salido del país, aquí he estado trabajando, y bueno, pues, eso es, hay que dar la vuelta a la página y continuar. Gracias. Gracias amigos, hasta la próxima, felicidades.